Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro devocional de Mateo. Hoy vamos a abarcar el segundo gran discurso que este evangelista nos trae, que es en Mateo capítulo 10. Pero antes permítame hacerle una pregunta. ¿Ha pensado usted alguna vez si realmente Cristo tendría que haber venido y vivido en medio de nosotros para traernos el mensaje de salvación? La respuesta contundente de la Biblia es sí. Porque aunque Él era el rey, no solamente debía proclamarse el mensaje de perdón de los pecados, sino que Él mismo tenía que hacerse hombre para vivir en medio de nosotros perfectamente y morir por nuestros pecados en reemplazo nuestro. También asimismo los mensajeros que Él enviara tenían que llevar, encarnando el mensaje del Evangelio, la proclamación del Evangelio del reino. Entonces veamos hoy los mensajeros del reino. Pero antes, primeramente del capítulo 10, veamos al final del capítulo 9 que estos mensajeros del reino escogidos por Cristo y que se les da una serie de instrucciones en el capítulo 10 de parte del Señor, fueron orados. Lo primero, fueron orados. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice que después de hacer una serie de milagros, el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en el capítulo 9, verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor hizo que los mismos que oraran terminaran siendo discípulos. Bueno, no todos. De entre los que Él puso a orar, porque muchos lo seguían, de entre ellos escogió a sus 12 apóstoles. Y estos por los cuales se oró, de entre ellos Él llamó como discípulos. Lo primero que entendieron cuando Él les dijo que oraran era que tenían que obrar. Obreros es el primer término que se utiliza antes del capítulo 10, porque no solamente tendrían una posición, un llamado, sino que tendrían un oficio, una labor, así como Cristo tuvo que trabajar para el reino de los cielos, para la difusión de que el reino llegaba junto con Él, siendo el mismo el rey. Estos, siendo sus mensajeros, tendrían también que hacer una labor, no para ganarse el reino de los cielos, sino para la extensión del mismo. Y luego en el capítulo 10 ya no solamente se les llama obreros, sino que ya podemos decir que son llamados, porque entonces, llamando a sus 12 discípulos, capítulo 10, verso 1 del Evangelio de Mateo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que se los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice los nombres de los apóstoles, de los 12, dentro de ellos incluido Mateo, el autor de este Evangelio. A esos 12 envió, dice el versículo 5, y les dio instrucciones. Entonces no solamente fueron orados, también fueron llamados, y al ser llamados los llamó como sus discípulos. Y la palabra discípulos es uno que aprende continuamente, y la palabra llamados es llamado a sí mismo. Es decir, como dice Marcos, Él los llamó para que estuviesen con Él. Antes de salir a predicar tenían que estar con el Rey. Antes de predicar del reino de los cielos tenían que andar con el Rey y vivir en el reino de los cielos, por medio de la transformación de su corazón al ser discípulos de Cristo. Pero no solamente eran orados, llamados, sino también, de acuerdo al capítulo 10, instruidos. Y al decir que fueron instruidos se les dice que se envió. Y lógicamente el término que acabamos de leer también en el capítulo 10 es apóstoles. El término apóstol significa enviado. Algunas veces el apóstol también se traduce como mensajero en el griego, como los mensajeros de alguna iglesia que enviaban de uno a otro lugar. Y a veces también se aplica al equipo de los que son los 12 discípulos o los apóstoles del Cordero. En fin, de todas formas eran enviados, y aunque solo hubo 12 discípulos de entre toda la gente que caminó con Cristo y fue testigo de que Él estuvo en esta tierra, y solo esos 12 fueron, junto con los equipos que ellos tuvieron, inspirados para dejar luego el Nuevo Testamento, muchos más son enviados. Hoy en día también algunos dicen que en ese sentido son apóstoles o enviados los misioneros, en un sentido particular de predicar el Evangelio, pero también todo creyente es enviado, porque todo creyente se sabe parte del reino de los cielos y que se sabe como alguien que debe proclamar a Cristo como el Salvador o como el Rey de Reyes. ¿Cuáles fueron estas instrucciones? Lo primero y principal fueron: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, versículo 6 del capítulo 10, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el verso 7 dice: yendo predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicó Juan el Bautista: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo predicó Cristo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Él era el rey que había venido a esta tierra. Lo mismo se cumple
ahora a través de la predicación de los discípulos. Ellos mismos deben llevar el mismo mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a quiénes deben llevarlo primero? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a través de ellos es que vino el Salvador y a través de ellos vendría el mensaje del reino de los cielos al mundo. Así ellos mismos fueran los que se opusieran, porque en estas instrucciones se les dijo a quiénes ir primero, segundo, con qué mensaje ir, el reino de los cielos es acercado, y eso implicaría arrepentirse de los pecados ante el Rey, que es santo, y lógicamente creer y confiar en ese Rey y someterse a su señorío, el Mesías, el Salvador que había llegado, y lógicamente les dio poder para ejecutarlo, así como él, como vimos en los capítulos 8 y 9, tuvo el poder para mostrar que tenía la capacidad de perdonar, desarrolló todo el poder divino para sanar enfermos, detener los vientos, los mares y también echar fuera demonios. Así también les dio poder a ellos, le dijo: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos. Y les dijo: no se surtan ustedes mismos de sus finanzas, no lleven alforja, no para el camino, no lleven 2 túnicas, no se provean de oro ni de plata, más bien en cualquier aldea donde entréis, decid la paz, y allí donde los reciban, allí quédense. Les quiso decir: no esperen ustedes mismos alimentarse, sostenerse, porque esta es una obra del reino de los cielos en medio de esta tierra. El que los ha enviado, en este caso yo mismo, que es el Rey, los sostendrá a través de la generosidad de aquellos que recibieran el reino de los cielos en sus vidas, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si esta casa donde los reciben fuere digna, entonces recibirá la paz. Cualquier paz, la paz del reino de los cielos, la paz del Rey que ha venido a esta tierra. El saludo normal en esa época era Shalom, la paz, pero el que fuera digna de recibir la paz no significa que se ganara la salvación, sino significa que Dios había trabajado en el corazón de ellos para que ellos recibieran el Evangelio. Significa que, como lo veremos luego en las parábolas como la del sembrador con respecto al reino de los cielos, los corazones tienen que ser preparados para que den fruto, porque no todo corazón produce fruto por la predicación. De hecho, no solamente ellos fueron orados, los discípulos, no solamente fueron llamados y no solamente fueron instruidos por Cristo, sino también que Cristo les declaró que serían aborrecidos. Entonces la mayoría los desecharía, no los recibiría, y Cristo les instruye: si así sucede, en esa casa pues salgan, no estén, no posen, y si no reciben en una aldea, definitivamente ninguna casa, entonces sacúdanse el polvo sobre sus pies, que era una señal antigua para demostrar que vendría el juicio sobre ellos, porque al final vendrá sobre ellos el juicio, como vino, incluso peor que como vino sobre Sodoma y Gomorra, lo que da a entender Cristo. Entonces el juicio lógicamente apuntaría al juicio eterno después de esta vida, porque por muy bien que se viva en esta vida, si no se recibe el Evangelio, el Rey de Reyes, en la eternidad se estará en el infierno. De hecho, al ser aborrecidos, el Señor Jesús les dice precisamente: cuando los persigan y los lleven ante los reyes y los ultrajen y todo lo demás, no teman, porque no los pueden sino matar en el cuerpo, no les pueden matar el cuerpo y el alma en el infierno, que eso solamente lo puede hacer uno, más bien a ese deben temer. Ese uno que solamente puede enviarnos al infierno es Dios mismo. Entonces no teman, porque la gente aquí lo más que puede hacer es matarlos. Después, en la eternidad, por causa de ser mis súbditos y por causa de extender el reino de los cielos y de pertenecer al mismo, y no solamente proclamarlo sino vivirlo, pues tendrán la vida eterna, no por sus obras, sino por mi obra, la que ustedes están proclamando, a la que yo los estoy enviando a proclamar. De hecho, si van ante reyes, no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu Santo les dirá qué hablar. Eso no quiere decir que no preparen lo que vayan a enseñar en iglesias o en lugares específicos donde se vayan a instruir entre ustedes. Lo que quiere decir Cristo ahí, eso es que cuando los tome por sorpresa, los agarren contra su voluntad, de hecho les dice que si pueden huir, huyan a otra ciudad, y los pongan frente a los reyes, precisamente no teman. El Espíritu les dará qué decir. No teman, aunque sean aborrecidos, no teman. Lo que han oído en tinieblas, díganlo a la luz. Lo que yo les he dicho en secreto, publíquenlo ante todos los demás. Y al final les termina hablando con ánimo, los termina recompensando. Les dice, hablando de la recompensa que recibirán, les dice que aún un pajarillo que vale tan poco no cae a tierra si mi Padre Celestial no lo determina. Es decir, ustedes van a ser cuidados y guardados. Les hace el gran llamado, como hasta la misma familia se van a levantar, le van a decir, sí, les dice Cristo: si no van a ser capaces de amar más a mi reino que a sus papás, que a sus mamás, que a sus hijos, que a sus hijas, no toman su cruz y siguen en pos de mí, no son dignos de mí.
Les está diciendo: el que ama padre y madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, porque definitivamente iba a haber oposición. Es sencillo, la explicación es muy sencilla. El reino de los cielos se introdujo en medio de esta tierra es un reino de tinieblas o de pecado, que todo el mundo quiere abandonar a Dios, o de tener a Dios en la boca incluso por medio de la religión, pero no vivir conforme a su voluntad, y mucho menos someterse al Rey de la Gloria, así venga a perdonarnos los pecados, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, al final seréis recompensados con la eternidad, y los que lo reciban recibirán recompensa de profeta. El que lo recibe a mí, recibe al que... El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un apóstol, recibe a Cristo, el que recibe a Cristo, recibe al Padre. Y hoy nosotros no somos apóstoles, pero estamos llamados a vivir como los apóstoles, en el sentido de aplicar el Evangelio en nuestras vidas, vivir para la gloria de Dios en arrepentimiento y fe, y a transmitir el Evangelio a otros. Somos enviados a otros. Entonces, si nos reciben a nosotros, que fuimos enviados por otros, que fueron enviados por otros, hasta que llegamos a los apóstoles, que fueron enviados por Cristo y que fue enviado por el Padre, con el mismo mensaje del reino de los cielos y viviendo para la gloria de Dios, aunque nosotros no somos de los apóstoles fueron solamente 12, nosotros estamos siendo instrumentos de la bendición de Dios, y si no reciben el Evangelio, reciben la vida eterna. ¿Vivimos el Evangelio? Llevamos la bendición de no solamente llevar cosas, nuestra presencia, nuestra vida y nuestras ayudas físicas, materiales de esta vida a los hogares y a las vidas, sino también llevamos el mensaje del Evangelio, llamando a las personas a que se acerquen al reino de los cielos, a que se arrepientan de sus pecados y creen en Cristo. Si es así, estamos también siendo enviados, aunque no seamos de los apóstoles. Padre, te damos gracias por permitirnos recordar hoy que tus discípulos, los discípulos de Cristo, fueron enviados, que nosotros no somos los mismos apóstoles, pero sí somos enviados por ti para predicar el mensaje apostólico de la salvación a través de Jesucristo. Gracias, porque entendemos que debemos encarnar el mensaje, vivir el mensaje y predicar el mensaje. Y te pedimos que no solamente lo hagamos, sino que también seamos receptores de quienes así también lo hagan, y que mutuamente nos recompensemos, especialmente recibamos la recompensa por confiar en aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros, la recompensa eterna de la salvación en los cielos junto con él. Gracias en el nombre de Jesús mismo, Señor. Amén. Dios los bendiga.